He titulado la enseñanza de hoy Tiempos de prueba, y he escogido como base bíblica Mateo 16:18, palabras textuales de nuestro amado Señor Jesucristo, que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una palabra de parte del Señor. El Señor sigue construyendo su iglesia. Satanás busca cómo opacar, cómo debilitar, cómo destruir la iglesia, pero no ha podido ni podrá, porque está fundada sobre la roca eterna que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. La escritura que vamos a abarcar está, si quieren lo anotan, desde Hechos capítulo 4, versículo 32 hasta capítulo 5, versículo 42. Todo eso, ¿verdad? Tenemos que abarcarlo. Vamos a tener que resumir bastante porque hay mucho que cubrir. Entonces, vamos a ver cómo salimos. Pretendo como propósito general que entendamos que tanto la iglesia como los y las que la componen pasan por procesos con el fin de salir más fuertes en la fe. Amén. Esto a veces no lo entendemos, pero es así. Vamos a hacer declaración de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Esto es importante, estarlo refrescando. Allá lo tenemos, ¿verdad? Lo que es la Biblia, la palabra de Dios para nosotros, y tenerlo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella es mi autoridad absoluta y mi única regla de fe y conducta. Afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo está creyendo? Muy bien. Breve repaso. Hemos estudiado el nacimiento de la iglesia llena del Espíritu Santo en Pentecostés. Hemos visto a un Pedro, apóstol Pedro, predicando a Cristo crucificado y resucitado. Ese ha sido su mensaje, ¿verdad? Lo hemos visto. También hemos visto a Dios allí en estos pasajes que hemos ido tocando, haciendo cosas extraordinarias por medio de los apóstoles. También observamos una iglesia llena de generosidad, de oración y hambrienta por la palabra de Dios. Esa es la iglesia que estamos viendo, la iglesia primitiva. Y también vemos o tenemos una iglesia viviendo la primera oposición por parte de los religiosos. Bien, ahora vamos a estudiar la siguiente porción de la Escritura. No voy a leer el pasaje todo porque nos daría aquí la Semana Santa y posiblemente Navidad, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo las porciones, vamos a ir leyendo por porciones para poder comerla así como en bocaditos, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos. Leyendo Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, dice así la Escritura: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, sino que compartían todo. ¿Cuánto? Todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos.
No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo, él pertenecía a la tribu de Leví y era un oriundo de la isla de Chipre. Vendió su campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que tenemos para estar aquí juntos, adorándote, exaltándote, reconociéndote como nuestro Señor y Dios. Disponemos todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, y oramos para que tú, amado Espíritu Santo, corra la cortina de nuestros entendimientos, oh Dios, y podamos ver las maravillas de tu ley. Que en la exposición de tu palabra nuestros ojos sean abiertos. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Danos sensibilidad en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Abre nuestros oídos, oh Dios. Abre nuestros ojos, danos el colirio de tu Espíritu Santo para ver tu verdad y que ésta permanezca en nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han dispuesto su corazón para estar esta hora aquí, expuestos a tu presencia y a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, observamos en esta escritura que hemos leído cómo se amaban los discípulos, cómo se amaba la iglesia en ese entonces. Ellos se amaban entrañablemente. La escritura dice que el corazón y el alma de la multitud de los que habían creído era solo uno. Eso hay que ponerle atención. Es decir, los creyentes estaban unidos y formaban, ¿verdad? Como multitud, como si fueran uno solo. Así nos presenta aquí el pasaje de la escritura. Sabemos que en Jerusalén se habían convertido primero 3,000 personas y luego 2,000, ¿verdad? Posteriormente, sin contar a las mujeres, a los niños, y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, así dice la escritura. Toda la multitud estaba unida en un solo corazón. Eso significa en un mismo amor, en una misma pasión por Dios. Y nos dice también que estaban unidas en una sola alma. Eso habla que tenían los mismos afectos y los mismos sentimientos. Esto es importante que lo entendamos porque vemos a la iglesia primitiva como un patrón, como un modelo para nosotros como iglesia. Y esto nos debe ir llevando a cuánto como iglesia, tanto yo como creyente me parezco a la iglesia de los primeros cristianos. Porque a veces nos alejamos de los principios de la iglesia, cómo vivía, cómo sentía, qué practicaba la iglesia al principio. Amados hermanos, este mismo corazón y alma debe prevalecer en la iglesia de hoy. ¿Cuántos dicen amén? El amor en la iglesia primitiva se hacía manifiesta por su unidad y su generosidad. Lo de uno era del otro, no había egoísmo. Tenían un genuino interés por los necesitados y esto no lo hacían por obligación, sino que era algo espontáneo. Fluía en la iglesia primitiva. ¿Saben algo? Nuestra nación, nuestra ciudad y nuestra comunidad
serían seriamente impactados si fuéramos como iglesia y como cristianos más amorosos, más unidos, más generosos entre nosotros y con los de afuera. Marcaríamos la diferencia. Y yo quiero decirles algo, hermanos, y voy a leer esta escritura para que podamos pues, ver la base bíblica sobre esto. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice, Jesús mismo hablando, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Quién está hablando? Jesús. El nuevo mandamiento es este: ámense unos a otros. Es un mandamiento, no es una idea, una opción, es un mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan, escuche esto, unos por otros, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow, hermano, mire, si uno solo viviera esto, qué diferente seríamos como iglesia. ¿Qué impacto seríamos al mundo que no conoce a Jesús? Otra escritura, anótela por favor ahí. 1 Juan 3, versículos 16 al 18. 1 Juan 3, 16 al 18 dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. A ver, hermano, ahí donde la chancha, el palo donde se rasca la chancha. Solo para poner en práctica esto, la iglesia primitiva tenía esto ya. Estaba ahí a flor de piel en su corazón. Ellos no querían que en la iglesia hubiera ningún necesitado. Estaban atentos, sensibles. ¿Sabe usted que el distintivo de los verdaderos discípulos es el amor los unos por los otros? En esto conocerá, dice Jesús, que los demás te conozcan si se aman los unos por los otros. Los unos a los otros. Hermanos, el mundo sería más impactado por la iglesia si vieran y sintieran el amor de Dios entre nosotros. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo acá. Ahora, el versículo 33 dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Otra versión dice diferente, pero era la gracia de Dios estaba sobre ellos. Hermanos, los apóstoles continuaban con la gran tarea de ministrar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Con vigor y con eficacia. Daban testimonio de la resurrección de Jesús como prueba decisiva de que Él era el Mesías. En todos los mensajes que el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de dar, hermanos, él hablaba de la resurrección, porque la resurrección da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección da vida a la iglesia. Lo hacían, dice la escritura, con gran poder. Así lo hacían. Esta palabra indica valentía, resolución, eficacia, impactando a los oyentes porque habían señales poderosas en el poder de Dios. No eran solo palabras, no era solo doctrina, no era solo teología. Había demostración de ese Cristo resucitado. Abundante gracia, abundante bendición había sobre ellos.
¿Sabe? Cuando la gracia de Dios, entienda gracia por favor de Dios, el favor de Dios. Dice, cuando la gracia, el favor de Dios está sobre nuestra vida, ¿sabe qué? La gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Hermanos, necesitamos orar para que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Usted y yo necesitamos la gracia, el favor de Dios en nuestra vida. El versículo 34 y 37 nos dice: no habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, y pone el ejemplo de Bernabé. Él vende su heredad, su propiedad que tenía, y la lleva el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles. Déjenme resumir esto. En primer lugar, la iglesia primitiva, y poniendo ejemplo a Bernabé, no estaban apegados a las posesiones. Número dos, todo lo tenían en común. Es decir, había sensibilidad en la iglesia. Ninguno decía ser nada suyo propio, dice así. Y en tercer lugar, sin miramiento se despojaban de sus bienes. Otra vez, hermanos, por favor, comparémonos pues, con ellos. ¿Se parece la iglesia de hoy a la iglesia primitiva? Y pone aquí el caso de Bernabé, ¿verdad? Hijo de consolación, hijo de ánimo, eso es lo que significa Bernabé, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, escuche esto: la mezquindad, el egoísmo no tenían cabida en el corazón de la iglesia primitiva. Ellos desbordaban en generosidad. Disculpe. Piazos cuesta más. Bueno. Número uno, estoy diciendo, basado en este pasaje, que no estaban apegados a las posesiones. Número dos, todo lo tenían en común. Había sensibilidad entre ellos, en la iglesia primitiva. Y número tres, sin miramientos se despojaban de sus bienes. Y Bernabé es el ejemplo acá, lo pone como un ejemplo. Seguro hubieron otros, pero ahí está Bernabé como ejemplo. Él se despoja, vende una propiedad que tiene y la trae y pone el dinero y lo trae a los pies de los apóstoles para que cubriera las necesidades que hubieran entre los nuevos creyentes en la iglesia. Qué bonito, ¿no? Ellos, la iglesia primitiva, desbordaban en generosidad. Ahí no estaba, hermanos, la Virgen del Codo, ni Alejandro en puño estaba ahí. Había un corazón desprendido. Pregunto, ¿acaso la iglesia de hoy no deberíamos imitar esta vivencia amorosa y generosa? Y yo quiero decirles algo, hermanos, y no es salamería para ustedes. Quiero tomar las palabras del apóstol San Pablo, que le habló a los corintios. En esto, hermanos, en la generosidad, en el amor, yo quiero alabarles, iglesia de C. Quiero alabarles. Ustedes, en forma general, son una iglesia amorosa, unida. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia amorosa. Y eso los pastores, los líderes, lo reconocemos acá.
Y lo vemos cuando, bueno, ahora vea usted en esto de Servolución, ¿verdad? La forma como ustedes se desprenden en diferentes formas, con los diarios, con la mano de obra. ¿Sabe? Ahora que pasó la actividad de Servolución, en el parque aquí, al frente de la iglesia católica, estaba el sacerdote en la puerta recibiendo a la gente. Me gustó ese cuadro de verlo ahí y la gente saludándolo, muy lindo ese cuadro. A ver, porque a mí me encanta estar en la puerta saludando también. Estaba ahí, yo creo que era el sacristán, que la forma en que andaba vestido con la cruz que llevaba ahí en su pecho, me pareció, y entonces hice un poquito de conversación con él. Ellos estaban atendiendo a unos 3 o 4 indigentes, personas con problemas de alcoholismo. Le estaban dando cafecito y una cosita más ahí. Pude hablar con él, ¿verdad? Y él y los chicos, todos los chicos y los no chicos, ¿verdad? Estaban punchados trabajando, ¿verdad? Pintando y haciendo todo el asunto allá. Estaban ahí, lo más lindo, los muchachos trabajando. Y el Señor me dice, ¿sabe? Yo con esos muchachos así, que los veo tan sujetos, tan obedientes, ¿qué no haríamos nosotros? Me dice, ¿qué no haríamos? Fue profundamente impactado por el trabajo de todos los que estuvieron allí. Uno hace las cosas y las hace para el Señor, pero uno nunca sabe lo que puede impactar una vida, hermano. Más que las palabras, más que 1000 sermones, hechos más que palabras. No amemos de palabra, amemos de hecho. ¿Están aquí conmigo? Amén. Hasta aquí, hermanos, en este pasaje que hemos leído, la iglesia es una maravilla. ¡Qué maravilla! Nada podía ser más perfecto en la iglesia hasta este momento. Pero nunca falta un pelo en la sopa, hermano, y un borracho en una vela. Entramos al capítulo 5 de Hechos y vemos a una iglesia vulnerable. Una iglesia vulnerable. Está unida, amorosa, aman la palabra, aman la oración, aman ir a la iglesia. Vemos ese cuadro de la iglesia, pero un pronto a otro cambia el panorama y nos encontramos con una tremenda, triste, trágica historia aquí. Y hay 2 personajes del versículo 1 al 11 que son el pelo en la sopa. ¿Quiénes eran? Los conocen, ¿verdad? Ok. Es una historia impresionante. Ya la han leído, ¿verdad? Bueno, el pasaje empieza así. Versículo 1. No en la versión viviente, sino en la otra. En la versión Reina Valera, la verdadera. Empieza así. Pero... así empieza. Pero viene todo bonito, ¿no? Que carga a los hermanitos, gloria a Dios, cómo se aman, aleluya, bechitos, abrachitos y amorosos y dadivosos y toda la cosa, ¿no? Espiritualoides, todos espirituales, los hermanos de la iglesia primitiva. Pero el capítulo 5 habla de la misma iglesia, pero... un melancólico pero, hermanos, hay un pero aquí en la iglesia. Se dice que hasta el mejor hombre tiene su pero, y también lo tiene la mejor iglesia. Pero en dimensión cristiana no son hermanos preciosos, amorosos, lindos, dadivosos, espirituales, pero ahí está el pero, el perol. El contexto bíblico nos describe una iglesia llena de luz,
Pero ahora se nos presenta una mala sombra en esta historia que vemos acá. Dos hipócritas mentirosos dentro de una multitud leal y sincera. Hasta aquí los apóstoles habían hecho milagros de misericordia, pero ahora viene un milagro de juicio, a fin de que Dios no sea solo amado y alabado, sino también temido por los suyos. Versículo 1 y 2. Ahora sí, voy a lectura al texto bíblico. Dice, de capítulo 5 de Hechos: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Vemos que en el contexto anterior, ¿verdad?, lo que motivó interiormente a actuar pecaminosamente a Ananías y Zafira. Ellos, igual que Bernabé, vendieron una heredad y pusieron el dinero a los pies de los apóstoles, pero no todo. Había gato encerrado y olía a cacho quemado el asunto ahí. Hermanos, ellos no querían aparentar ser menos espirituales que los demás, sino que deseaban ser distinguidos en su generosidad. Daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y ambición. Llevados por la codicia, dice la Escritura, se quedaron con parte del precio, trayendo solo una parte. Usemos un poquito la imaginación acá. Cuando decidieron vender la heredad, ofrecieron entregar el dinero total de la venta y se pusieron de acuerdo. Cuando ya tenían el dinero en su poder, en su mano, pensaron que era mucho y decidieron dar la mitad. Se cuenta de un navegante que viajaba en una frágil embarcación. De repente le sorprendió una terrible tormenta. Invocó a Dios, prometiéndole una ofrenda de 10 toros que le librara de la tormenta. Cuando la tempestad se calmó, le pareció que 10 toros era mucho y lo cambió por 10 cabras. Al desembarcar sin novedad y estando fuera de peligro, cambió de propósito y la cambió por 10 cabras, las 10 cabras por 10 pollos gordos del corral. Al llegar a su casa, viéndolos tan hermosos aquellos pollos, pensó que 10 nueces podrían también contentar a Dios. Pues otros hacían lo mismo al ofrendar. Pero ocurrió que dirigiéndose al templo, tuvo hambre y se comió las nueces, trayendo tan solo las cáscaras vacías a Dios. ¿Son así nuestras ofrendas de gratitud a nuestro Dios? Parece que esto le sucedió a Ananías y Zafira, ¿o no? Ellos pensaron que podían engañar a los apóstoles y, lo peor, a Dios mismo. Ellos creían que podían engañar a Dios, haciéndolo creer que llevaban el dinero total de la venta. Todo por la codicia de su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y dice el versículo 2, trayendo solo una parte,
Lo que ellos no contaban era que el Espíritu Santo que operaba en Pedro expondría el pecado de la mentira y la hipocresía a través del don de discernimiento. Ahora, ¿dónde se gestó el pecado del engaño de Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué dejó que Satanás llenara tu corazón de engaño? En el corazón ahí empezó, ahí se gestó el pecado de la mentira y el engaño. Y por eso dice el versículo 4: no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira de Ananías es clara. ¿Y saben qué? Ananías y Zafira tenían opciones. Número uno, no tenían que venderla, la propiedad. Número dos, podían venderla y quedarse con todo el dinero. Podían hacerlo. Número tres, podían dar la mitad. Número cuatro, podían dar nada. Era su propiedad. Nadie los obligaba a nada. No había ningún problema. Nadie los obligaba a traer a los pies de los apóstoles el dinero de la venta. Entonces, ¿dónde estaba el pecado de Ananías y Zafira? ¿Sabe dónde? En vez en que una vez que prometieron, oígame, esto es importante, hermano. Una vez que prometieron traer el dinero de la heredad vendida y no podían quedarse con la parte del dinero mientras aparentaban, diga conmigo aparentar, entregarlo todo. Es hipocresía, eso es engaño. Hermanos, la Biblia dice: mejor es no prometer que prometer y no dar lo que se promete. Mucho cuidado con lo que prometemos. Así que habría sido mejor que Ananías y Zafira no haber aparentado que hacían una buena obra antes que prometerla y hacerla después a medias. Cuando entregas tu corazón a Dios, no puede dárselo a medias. Dame, hijo mío, hoy tu corazón, te dice el Señor. No a medias. Cuando prometes algo, cúmplelo a cabalidad. Esto es serio a los ojos del Señor. Y como resultado de esto, vemos aquí aplicada la pena capital divina. Nos dice la Escritura, y no voy a narrar porque usted ahí tiene la narración, pero los dos esposos cayeron muertos uno tras el otro en media congregación. Esto fue un juicio divino. ¿Sabe, hermanos? Si Dios aplicara esto hoy entre nosotros, yo creo que aquí no quedamos ninguno de pie. ¿Qué lecciones hay que aprender de esta historia? Número uno, no mientas acerca de tus buenas obras para que parezcan mejores de lo que son. Número dos, no acompaña a su cónyuge en sus malas acciones. No acompaña a su cónyuge en sus malas acciones. Cuando haga algo incorrecto y alguien le pregunta directamente si está mintiendo, admítalo y diga la verdad. Porque Dios está al lado de la verdad. Y cuarto, mentir, engañar y ser hipócrita nos impedirá la entrada al cielo, como lo harán otros pecados. Tenemos que arrepentirnos de este pecado y hablar verdad entre nosotros. Eso cuesta un poco más.
Cuando haga algo incorrecto y alguien le pregunte directamente si está mintiendo, admítalo y diga la verdad. Wow. Es que en este asunto, hermanos, lo peor es, recuerden, no mentimos al hombre, mentimos a Dios. Y la mayoría de nosotros jugamos de locos, porque ante los ojos del Señor no hay nada escondido. ¿Están aquí conmigo? Y la mentira es algo que está entronado en nuestro tiempo. Se miente en la política, se miente en los negocios, se miente en la familia y se miente en la iglesia. Pero vea lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 21:8, anoten eso, ese versículo a nadie le gusta subrayarlo. Pero ponen la mentira al lado de pecados groseros. Y dice así, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. 21:8. Sánalo, Señor. Como pone la mentira, es que la mentira la vemos muy liviana, muy trivial. Pero los cristianos tenemos que ser más serios en eso. ¿Quién de nosotros no miente? Que tire la primera piedra. Todos. Y como decía mi esposa Annie, uno tiene que aprender a pescarse a sí mismo, agarrarse a uno mismo, en el sentido de cuando uno, en lo que estamos hablando, miente, agarrarse a uno mismo. Wow, estoy mintiendo. Y ojalá sentirse bien mal. Bien mal. Y se siente mal, dele gracias a Dios, porque todavía tiene un corazón sensible. Porque a veces tenemos una concha, hermano, ahí adentro, sí, bárbaro. Inmediatamente uno le dice: Señor, perdóname, no tenía que mentir, no tenía que mentir. Dígale que estoy ocupado, jetón. Dice: mami, que no está. Vemos la mentira muy trivial, pero Dios no la ve así. Mentira es todo lo que tiene la intención, con alevosía, con premeditación y ventaja de engañar a otra persona. Eso es mentira. Eso es hipocresía. Hipocresía es tener 2 caras, 3 caras. Eso es hipocresía. Y a veces queremos aparentar que somos espirituales. Estamos más chuletas, pura carne. Queremos aparentar lo que no somos. Y vivimos en una sociedad falsa. Pero los cristianos tenemos que ser diferentes. ¿Están aquí conmigo? ¿Sabe qué quiero hacer ahorita? Que inclinemos nuestro rostro de una vez. Si el Señor nos está hablando en esta área y tenemos problemas con esto, que podamos pedirle perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Hay gente que miente como por deporte. Es un deporte, y aún cristianos. Y con esto hay que acabar en nuestra vida. La mentira, Satanás es el padre de mentira. Dios es el Dios de verdad. Y nosotros no servimos al diablo, servimos al Dios de verdad. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos mentido, hemos engañado, hemos
hemos sido hipócritas. Y tu palabra dice que ante ti todos, ante tus ojos todos estamos desnudos. Límpianos del pecado, de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de esa espiritualidad falsa. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser auténticos. Ayúdanos a ser limpios de corazón. Como le dijo el Señor a Natanael, en ese hombre no hay engaño. Que danos un corazón sincero, Señor. Que cuando seamos tentados a la mentira, podamos sentir dolor, Señor. Vamos a sentir que te estamos ofendiendo a ti y arrepentirnos de corazón. Lávanos, límpianos, Jesús, del pecado, de la mentira y el engaño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ya están tocando, ¿por qué? Vamos a ser las unas 6:30. Pero no es que me están presionando, no. No me están presionando, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos el tercer punto, una iglesia con poder. Una iglesia con poder. El primer punto que vimos, una iglesia generosa. Segundo, una iglesia vulnerable. Y tercero, una iglesia con poder. Dice así: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente les tenía alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitud de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y unos cuantos eran sanados. ¿Cuántos? Todos eran sanados. Una iglesia con poder. Dice acá que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Versículo 12. Un comentarista dice: es como si Dios, después de salir de su morada para castigar, lo que hizo con Ananías y Zafira, retomase su trono de gracia otra vez para traer salud espiritual, física, liberación y restauración. Mostrar su misericordia sobre las multitudes. Estas señales y prodigios resultaban señales evidentes de la presencia y el poder de Dios. ¿Ha pasado esto? ¿Ya el Señor no hace prodigios, señales? ¿Ya el Señor no sana a nadie? ¿No libera a nadie? Pregunto nomás. Veamos los efectos de los milagros que se hacían sentir. Dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, los creyentes se conservaban íntimamente unidos. La hipocresía no encontraba cabida en los creyentes. Estos permanecían unidos con franca sinceridad en su corazón.
Y el número de los creyentes aumentaba, nos dice aquí la Escritura. Es decir, los atraía al ver una iglesia firme y disciplinada. El versículo 15 al 16 que ya leímos, vemos que las señales seguían la predicación del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios no es un Dios milagroso, pero Él sigue manifestando su poder y su misericordia a través de sus siervos para que le conozcan y para la gloria de su nombre. Ahora, vamos al cuarto punto. Una iglesia probada. Una iglesia probada. Aquí se nos habla de otra persecución. Ya habían tenido una, esta es la segunda persecución. Vamos a ir viendo estos textos, sacando algunas cositas acá por el tiempo. A esta altura, los ánimos estaban encendidos, sobre todo entre los religiosos. El Sanedrín, que lo componían, ¿verdad?, los ancianos, se dice que eran 70 hombres que componían ese concilio. En el Sanedrín, ellos le habían prohibido tajantemente a los apóstoles que enseñaran sobre el nombre de Jesús, y ellos habían desobedecido esa orden. Para el Sanedrín, los apóstoles no solo eran herejes, sino alborotadores en potencia. Estos religiosos temían una revuelta popular, y eso era lo último que ellos deseaban, como sacerdotes, como religiosos, como los grupos de los saduceos, porque si esto pasaba, los romanos podían intervenir. Recuerde que está todo ese contexto allí. El versículo 17 al 19 dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Otra versión dice, se enfurecieron cuando ellos vieron a los apóstoles, ¿verdad?, Dios usándolos, y habían milagros, habían prodigios, había poder de Dios. Al Pedro pasaba y solo su sombra Dios la usaba para sanar a los enfermos, y toda la gente que se acercaba con fe recibía salud, liberación. Eso, usa la palabra Dios sano, eso enfurece a los religiosos. Enfurece a los religiosos. Y entonces nos dice la Escritura que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel, no dice el ángel, dice un ángel, porque cuando dice el ángel se refiere a Jesús. Un ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. ¿Milagro? Dios puede hacer eso y más. Aquí vemos algo interesante. Dice aquí que los apóstoles, número 1, son encarcelados. Luego milagrosamente son liberados por un ángel. Luego van inmediatamente al templo a predicar. Y luego los vemos a los apóstoles compareciendo ante el Sanedrín y son confrontados. Si mientras la iglesia se mueve, mientras la iglesia milita, mientras la iglesia actúa en el poder de Dios, pasa lo que dijo Don Quijote a Sancho Panza: oye, los perros ladran. Y él dice: no se preocupe, es que vamos cabalgando. Hermanos, tenemos que preguntarnos como iglesia, ¿qué reacción tiene nuestro contexto, nuestra sociedad ante la iglesia de hoy? ¿Los hacemos enfurecer?
Hacemos que tengan alguna reacción. Porque si eso no está pasando, algo está mal en nosotros como iglesia. Que no hacemos ni pío. ¿Qué reacción estamos teniendo de la gente que no conoce al Señor cuando nos ve como iglesia? ¿Les molesta nuestra predicación? ¿Les molesta nuestro testimonio? ¿Los incomodamos? Porque eso es lo que yo veo en la Biblia. Cada vez que se predicaba y se exponía a la gente a la palabra de Dios, habían dos reacciones: gente que creía, se convertía, se arrepentía, o gente que se enfurecía. Y esas dos reacciones son las que deben haber. Lo que pasa hoy es que queremos complacer a la gente, queremos decirle lo que ellos quieren escuchar, queremos decirle cosas bonitas al oído. No queremos que se ofendan, no queremos hablarle del pecado, no queremos hablarle del arrepentimiento, no queremos decirle que hay un infierno para ellos si no se arrepienten. ¿Qué reacción? Y usted y yo tenemos un mensaje radical, hermanos, en este tiempo. Esto no solo desde los púlpitos, un mensaje radical. La gente se va a incomodar si usted es un hombre y una mujer fiel a Dios, si usted es un hombre y una mujer comprometida con el Señor, si usted levanta la bandera de Jesús. Y ya lo estamos viendo, hermanos, ya lo estamos viendo con estas corrientes ideológicas. Te levanta la bandera de Jesús y te caen para reprimirte, para denigrarte, para descalificarnos, para desaprobarnos con palabras hasta soeces. Pero ¿acaso no es la iglesia la luz del mundo? ¿Acaso no es la iglesia la sal de la tierra? Nosotros como iglesia tenemos que hacer la diferencia y llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y llamar lo que es pecado, pecado, no ponerle nombres bonitos, ni ir con la corriente como va San Vicente. Al contrario, la iglesia va opuesto al mundo. Vamos contra corriente y nadie dijo que esto era fácil. Y esto lo tenemos en la iglesia primitiva. Ellos predicaron y a Jesús, el que ellos crucificaron, a ese Dios lo resucitó, Dios lo levantó, Dios lo exaltó, Dios lo hizo soberano y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Satanás arde de ira. Él no puede escuchar el nombre de Jesús. Pero ¿quién va a dar la voz? ¿Quién va a levantar la voz? Sino la iglesia de Cristo. Esa persecución no vino así porque así, no, es que les molestaba que lo sacaran de su comodidad religiosa, de su falsa espiritualidad. Les incomodaba. Eso me trae a memoria, se va a ver más adelante, igual con Esteban, el primer mártir de la iglesia. Cuando Esteban empezó a hablarles la palabra, a hablarles de Jesús, ellos se molestaron, se airaron y por eso lo apedrearon y lo mataron. No resistieron la verdad de Dios ante un mundo podrido, un mundo mentiroso, engañado por Satanás. Ellos no resisten la verdad de Dios. Y esa verdad la tiene usted y la tengo yo. Sea su nombre alabado. Amén. Mis amados hermanos, este relato que tenemos acá de esta iglesia poderosa
pone de manifiesto las cualidades de estos hombres de Dios. Me refiero a los discípulos. En primer lugar, eran hombres de valor. Hombres de valor. Y ponga ahí también mujeres de valor. Ellos reciben la orden de volver a predicar. Note que cuando el ángel los saca, no es para que se fueran de vacaciones a la playa un mes, no. Los saca y le dice: vayan al templo, prediquen ahí otra vez. Y si ahí fue donde los agarraron y los metieron a la cárcel, pero vayan otra vez. Hermanos, obedecer esa orden era asumir un riesgo insensato, pero ellos la obedecieron. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda, en la obediencia está la bendición. Dígalo conmigo: en la obediencia está la bendición. Número 2, este relato nos dice que eran hombres de principios. Es decir, su principio prioritario era que en todas las circunstancias obedecer a Dios era lo más importante. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y así lo dejó claro el apóstol Pedro. Ellos no se preguntaban: ¿será la voluntad de Dios que volvamos otra vez al templo y nos van a pescar otra vez y nos van a clavar otra vez en la cárcel? No, sino que esto era lo que Dios quería y esto haremos, decían los apóstoles. Esto es lo que Dios quiere y esto vamos a hacer. Y en tercer lugar, tenían una idea clara de su misión. Es decir, ellos sabían que eran testigos de Cristo. Y recordaban aquellas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Hermanos, un testigo es uno que esencialmente dice lo que sabe de primera mano. No se lo leyó la abuelita, no lo leyó en un librito, no lo vio por televisión. No, yo lo experimenté. Un testigo es uno que sabe por su propia experiencia de que lo que dice es verdad. Es verdad. Y en tercer lugar, es imposible detener a un hombre o una mujer así, porque es imposible detener la verdad. Nada se puede hacer contra la verdad, sino por la verdad. Dios siempre tiene una carta en la manga. En esas circunstancias, Dios levanta a un hombre, pone a un hombre allí llamado Gamaliel. Diga Gamaliel. Ok, ahí está. De versículo 33 al 39 nos dice quién era este hombre. Muy interesante. Yo lo llamo un aliado inesperado. Un aliado inesperado. Un momento de crisis donde el asunto estaba color de hormiga y tenían a los apóstoles. Los estaban interrogando. Pedro no se intimida, sino que les dice: ustedes, otra vez les habla que ustedes mataron a Jesús, ese que Jesús, Dios resucitó, y empieza a dar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Y esta vez los religiosos, los fariseos, los saduceos estaban dispuestos a terminar con estos revoltosos, alborotadores, rebeldes, que así ellos sentían que eran así. Los apóstoles aquí tuvieron la ayuda inesperada esta segunda vez que fueron presentados ante el Sanedrín. Tienen al fariseo Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era de la secta judía de los fariseos. Fariseos significa separados. A los fariseos les decían los separados. ¿Por qué? Porque vivían separados de la vida ordinaria para consagrarse a cumplir la ley tradicional en sus más mínimos detalles. Lo que hoy decimos eran religiosos de hueso colorado. Eran muy respetados por su vida austera. Se dice que de Gamaliel que era muy respetado, amable y muy tolerante con sus compañeros.
De hecho lo llamaban la hermosura de la ley, así le decían a Gamaliel, la hermosura de la ley. Todo parecía que estos religiosos iban a aplicar un castigo más severo contra los apóstoles y estorbaban al avance de la predicación del evangelio, pero Dios tenía su instrumento. Oh, no contaban con mi astucia, y era Gamaliel, a quien usaría para intervenir ante el Sanedrín a favor de los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto alaban al Rey? Cuando el asunto se pone más duro, la adversidad, lo que sea, hermanos, Dios está de nuestro lado. ¿Lo cree? Dios está a nuestro lado. Y hermanos, se dice que le dice a Gamaliel a los religiosos, a los compañeros fariseos y a los saduceos, les dice que tengan cuidado, no sea que se hallen luchando contra Dios. Les pone el ejemplo de un tal Teudas y otro llamado Judas Galileo. Estos eran líderes anteriores que hicieron revueltas religiosas y políticas, tenían muchos seguidores, pero cuando estos líderes murieron, el movimiento fracasó y se disolvió. Eso en resumen lo dice allí. Entonces dice el versículo 38 y 39, así que mi consejo, dice Gamaliel al concilio, es que dejen a estos hombres en paz, póngalos en libertad, les dice. Si ellos están planeando, actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Hermanos, este fue el sabio y prudente consejo de Gamaliel. ¿Sabe algo? Cuando algo es de Dios, prevalece. Y si no es de Dios, se desvanece. Eso es un principio, hermano. Eso es un principio. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrese que usted está haciendo algo de parte de Dios. No por emociones, no por carnalidades, no por ambiciones personales, sino que Dios se lo puso en su corazón y se va a tener el respaldo de Dios. Eso es algo que yo toda mi vida lo he tenido claro en mi ministerio, que Dios me dio, el llamado. Si Dios me llamó, Dios me respalda. A más de 50 años y el Señor ha estado conmigo. Me ha respaldado. Y por último, tenemos una iglesia gozosa. Diga conmigo, gozosa. ¿Qué hemos escogido nosotros aquí en DC? ¡Aleluya! ¿Qué hemos escogido? El gozo. Sonría, Jesús te ama. El gozo. Versículo 40-42 dice: los otros miembros aceptaron su gusto, hablando del Sanedrín, aceptaron el consejo de Gamaliel, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Siempre se hicieron la suya, ¿va? Pero tenían otras intenciones, obvio. Dice, luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron detrás del orgullo religioso. Estúpido. Para que no diga, no dar el brazo a torcer, ¿verdad? Dice, los apóstoles, aleluya, dice, salieron del concilio supremo con alegría. La otra versión dice, la verdadera, gozosos. Estoy molestando, ¿no? Gozosos, alegres. Mire, hermano, póngase en los zapatos de ellos, por favor. ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado? Hoy tenemos cristianos de corcho, cristianos de plomo. Yo sé que en dimensión no, aquí somos galleta, en otras latitudes. Pero cualquier cosita, ¿verdad? Empezamos a lamentarnos y a llorar, y pobrecito yo, y empieza la conmiseración, la autolástima y a lamernos las llagas.
Solo yo soy probado, solo a mí me pasa eso. Vídalo. Les prohíben hablar en el nombre de Jesús, los azotan por una causa justa. A veces uno lleva palo por jupón y por desobediente, pero aquí no, era por la causa de Jesús. Bienaventurados, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y digan toda cosa mala de ustedes, que sean tomados por dignos de sufrir por mi causa. Hoy los cristianos solo queremos los sabores ricos de la cruz, del evangelio, pero no queremos el sufrimiento, no queremos los reveses, no queremos la cruz. Queremos la corona, pero no la cruz. Pero olvídelo, no hay corona si primero no hay cruz. Y cruz significa muerte, cruz significa negación, cruz significa compromiso, precio del discipulado. Eso es discipulado. Y los discípulos sabían esto. Ellos salieron gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos, felices de ser tomados por dignos de sufrir por la causa de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Nosotros vivimos en un contexto religioso, hermano, que es de pura vida. Cristianos la tiramos riquísimo, hermano, aquí. Otras latitudes no, hermanos. Hay cristianos ahorita mismo, en otras latitudes, en otros contextos, que sufren por la causa del Señor. Muchos mueren por la causa del Señor. Son fusilados, ejecutados por Cristo. Nosotros somos chiquillos chineados del Señor aquí en Costa Rica. Pero no soy profeta ni hijo de profeta, pero llegarán días, hermanos, donde las cosas se van a poner más duras. Nuestra fe va a ser probada. A ver si somos de verdad. A ver en quién estamos creyendo. ¿En quién estamos creyendo? Pero vendrán tiempos donde posiblemente nos van a prohibir legalmente a no hablar de Jesús en instituciones. Estaba leyendo en un lugar en Estados Unidos, un hermano iba en el centro, un centro comercial con una camiseta y algo decía así: necesitas a Jesús, algo, una leyenda, ¿verdad? De esa forma, y lo hicieron sacado. Por lo menos que se fuera a cambiar la camiseta, porque habían personas que se ofendían por el mensaje. Y como yo veo las cosas, hermano, lo que está pasando, cómo legalizan el pecado y estas cosas, ¿verdad? Un mundo acaballado, embrutecido, porque el pecado acaballa, hermano. El pecado acaballa. Vendrán días, y no muy lejanos, donde nuestra fe será sometida a fuego. Nuestra fidelidad a Dios será sometida a fuego. Y ahí vamos a saber de qué estamos hechos, en quién estamos creyendo. Y lo mejor es ir echándole punta al lápiz, hermano, aquí, apuntalarnos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto a través de la palabra, a través de la oración, a través de decisiones por Cristo, decisiones serias, comprometidas. Esta era una iglesia no solo gozosa, era una iglesia fiel, una iglesia comprometida. ¿Cuántos alaban al Rey?
Déjeme, ya estoy aterrizando, Manuel, así ya tiene permiso de sentarse ahí. No se sienta condenado. Dice aquí la escritura que ellos salieron gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos. Aleluya. Gozosos en medio de esa circunstancia. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Que este eslogan nuestro, ha escogido el gozo, no sea un eslogan, sea una vivencia. Que Cristo sea nuestro gozo real. No solo en las buenas, sino en las no muy buenas. Nos gozaremos en Él. Y ellos salieron gozosos de la prueba por dos razones. Y aquí estoy terminando. Primero, se les había presentado la oportunidad de demostrar su fidelidad a Jesús. Wow. Valiente por la verdad. En El Peregrino, no sé si han visto esa novela ustedes, y está en película también, cristiana. Valiente por la verdad, en El Peregrino decía con sano orgullo: las señales y cicatrices llevo conmigo, decía él, este cristiano. Las señales y cicatrices llevo conmigo. Y en segundo lugar, ellos salieron gozosos de la prueba por otra razón, la segunda razón. Porque era una oportunidad para compartir la experiencia de Cristo. Es que la prueba, hermanos, o nos derrite o nos hace más fuertes, más corajudos. ¿Está bien esa palabra? Corajudos, valientes. A mí nadie me va a callar, nadie me va a impedir hablar de Jesús. Los que participan de la cruz también participarán de la corona. ¿Quieres corona? Primero la cruz. Pero sepa que si escoge la cruz, seguro tendrás corona. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Están aquí? ¿O están meditando en esto? Conclusion. Hermanos, la Biblia no idealiza la iglesia. La Biblia no idealiza la iglesia. No oculta sus defectos ni la de sus militantes. No nos presenta una iglesia inmaculada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está en un mundo imperfecto, de gente imperfecta que busca la perfección. ¿Están aquí conmigo? Repito esto. ¿Por qué? Porque la iglesia está en un mundo imperfecto, de gente imperfecta que busca la perfección en Cristo, obvio. Vemos a la iglesia primitiva en medio de la prueba, persecución y adversidad, que no se retracta, no se debilita, no se intimida. Que Dios nos dé ese coraje, hermanos. Todo lo contrario, esta iglesia se pone de rodillas, clama al Dios soberano y luego se levanta con gran vigor, llena de obediencia, llena de gozo y llena de poder. Esa es la iglesia que yo veo aquí en el libro de los Hechos. Es una iglesia que no se detiene. Este era el ADN de la iglesia primitiva. Pregunto,
La iglesia de hoy, diga, yo soy iglesia. Métase ahí en el saco. La iglesia de hoy, pregunto, ¿tiene la misma fuerza, la misma actitud, la misma pasión y el mismo gozo? Ahí lo dejo. Pero recuerde las palabras del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. Jesús sostiene su iglesia. Jesús está construyendo su iglesia, lo está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Alabado sea su nombre para siempre. Hemos aprendido